Entonces, el ejercicio que continúa es el ejercicio 17. Y nos dice, de los alumnos de un aula, solo los 2/3 asistieron a una práctica. Para resolver ese problema que hace subdivisiones, acostumbramos a usar un método llamado el método del gusano. Así lo denomino yo. El método del gusano. ¿Ok? Vamos a ver luego por qué, ¿no? Entonces, hace una división en los alumnos del aula, un grupo asistió y otro grupo no asistió. Entonces, asistieron a la práctica, no asistieron a la práctica. Como estamos trabajando en fracción, si los que asistieron son los 2/3 de los alumnos, el otro grupo, juntado con los que asistieron, debe darme la unidad, o sea, 1/3. ¿Ya? Sumados deben darme la unidad. Entonces, si arriba hemos puesto 2/3, el otro grupo tendrá que ser necesariamente 1/3. Luego, de los que asistieron a la práctica, 3/7 de ellos aprobaron. Canta el mensaje, vuelve a hacer una subdivisión, aprobados y desaprobados. ¿Ya? Entonces, 3/7 aprobaron, igual que el anterior. Olvídate lo que has escrito acá, ¿ya? Olvídate lo que has escrito ahí. Tu cerebro no tiene por qué mirar eso. Nuevamente tiene que sumar la unidad. 4/7. 4/7 más 3/7 te da 7/7, que es la unidad. No me interesa cuánto se ha escrito acá, porque estos grupos son independientes. ¿Ya? Y luego nos dice el problema, los desaprobados son un total de 24 alumnos. Y la pregunta es cuántos alumnos hay en el aula. Esto de acá son 24 numéricamente. Entonces, mira por qué le llamo la técnica del gusano. Por el recorrido que hacemos hasta llegar al dato que me han dado. Entonces te parece un gusanito ahí, ¿no? Ahora, la técnica que usamos para resolver ahí es la técnica llamada fracción de fracción. Fracción de fracción. ¿Ok? Fracción de fracción. Entonces, la técnica fracción de fracción lo que hace es multiplicar. Multiplica n por 2/3 por 4/7 y lo igualas a 24. Entonces, sacas octava acá, te queda 3, pasa a multiplicar tanto el 3 como el 7 y por lo tanto te va a salir que el total de alumnos es 63. Muy bien, el problema 18 dice, Jorge pasa su vida de la siguiente manera: 1/3 durmiendo, 1/12 comiendo, 1/4 viajando, 1/6 practicando y el resto practicando deporte. Y el resto de su vida, que son 4,5 años, la pasó trabajando. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué edad tuvo al morir? O sea, ¿a qué edad murió? O en otras palabras, ¿cuántos años vivió esa persona? Entonces, la incógnita ahí es la edad de la persona. Le ponemos E, ¿no? Entonces dijo que pasó 1/3 de esa edad durmiendo. Luego, 1/12 comiendo.
Un doceavo de la edad comiendo. Un cuarto viajando. Un sexto practicando deporte. Y los últimos 4,5 años, esa cantidad de años la pasó trabajando. Entonces yo te hago una pregunta, si yo sumo todo lo que hizo en su vida, ¿qué tendría que darme? Tendría que darme su edad. ¿De acuerdo? Entonces en este problema todas las fracciones son con respecto a la edad. Porque luego viene un problema que ya no dice con respecto a la edad. A ver, quiero que me digas si ahí está bien la visión o prefieres un poco más de iluminación. Está bien, profe. Está bien, profe. Sí, se ve, profe. Bien, profesor. El anterior mejor. ¿Así o el nuevo? Así. Así. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces sacamos el mínimo como un múltiplo. ¿Qué sería? 12. Cuando tú sacas el mínimo como un múltiplo a los dos lados de una ecuación, ya no va a aparecer denominador en ningún lado. ¿Ya? 12 entre 3 te va a quedar 4 veces la edad, más una edad, más 3 edad, más 2 edad, más 12 por 4 sería 48, 54, ¿no? Y acá sería 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 4, 7, 8, 10, pasa a restar 2, saca mitad. Esa persona murió jovencita. En cambio el problema 19, ¿qué te dice? El problema 19 también te habla de algo parecido, pero ya no es del dinero que tenía, sino del dinero que tiene en ese momento, o sea, el dinero que le fue quedando. Una jugadora cada vez que apuesta pierde un tercio de su dinero. ¿De cuál dinero? ¿Del dinero que tenía cuando empezó a jugar? No, del dinero con el que empieza a jugar, que ya no es lo mismo. Entonces ahí hay que tener cuidado porque el planteamiento ya no es igual al problema 18. Entonces, cada vez que diga que va a trabajar con lo que le queda o con los restos, usamos justamente la técnica llamada la técnica de lo que queda o la técnica del resto. ¿Ya? Así lo trabajamos más rápido. Entonces decimos de la siguiente manera. La jugadora tiene una cantidad de dinero de. Y luego, ¿con cuánto se queda? Si ella tiene un dinero de y se va a jugar, pierde un tercio de su dinero. Se queda con 2/3 del dinero. ¿Ya? Se queda con 2/3 del dinero. Olvídate lo que dice acá. Con ese dinero que termina el primer juego, ese dinero lo invierte en el segundo juego. O sea, pasa a ser su nuevo capital, su nueva unidad. Y vuelve a perder un tercio. Entonces se vuelve a quedar con 2/3. Pero ya no es 2/3 de su dinero original, sino es 2/3 de esto. Por eso es que se multiplica ahí nuevamente por 2/3. Con ese dinero termina el segundo juego. Y pasa a ser su capital que invierte para el tercer juego. Con él inicia el tercer juego. Y de este nuevo capital vuelve a perder un tercio. Y se queda con 2/3. Pero no es 2/3 del dinero inicial, sino 2/3 de todo esto que le había quedado. Por eso se vuelve a multiplicar por 2/3. Pero si te das cuenta, no estamos usando lo que pierde. Estamos usando 2/3, que es lo que le queda. ¿Ya? Por eso yo le llamo la técnica de lo que queda. Entonces, después de 3 juegos, todavía le queda 800. Quiere decir que esto en soles se iguala a 800.
y el problema ya está listo. Mucho más práctica, mucho más sencilla la solución que el problema anterior inclusive, ¿no? Listo. 2 por los 4 por los 8 se va. Y acá te queda 100. Y luego 3 por 3, 9 por 3, 27 pasa a multiplicar. El dinero fue de 2.700. ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Con cuánto empezó a jugar? Entonces ya salió el problema. Te das cuenta que la técnica de lo que queda lo hizo más fácil, pero el problema decía que se iba a trabajar con los dineros que le iban quedando después de cada juego, cosa que el problema anterior no decía. El problema anterior todo era de la edad, o sea, siempre era de la cantidad original. Entonces ahí no se podía hacer la técnica de lo que queda, ¿ya? Aprende a diferenciar, aprende a diferenciar. Bueno, el problema que continúa, el problema 20, es muy parecido al problema 19. Sin embargo, no puedo usar la técnica tan directa como en la 19 en un solo paso, por culpa de lo que vas a leer ahora. Dice, una muchacha se va de compras con cierta cantidad de dinero. Primero gasta un quinto de lo que tenía, o sea, el primer gasto sí es de lo que tenía, más 8 soles. Luego, de lo que le quedaba, gasta un cuarto más 3 soles. En la última compra gasta un tercio del resto, aquí dice del resto, más 6 soles. ¿Te das cuenta? Ahora sí menciona que los nuevos gastos siempre son de los restos anteriores. Sin embargo, no puedo usar esa técnica. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no puedo usar esa técnica? ¿Quién crees que me imposibilita utilizar esa técnica anterior? El adicional que gasta, cuando dice gastó un quinto del dinero, más, por culpa de ese más 8 soles, ya no lo puedo hacer tan facilito como el anterior. Sin embargo, como dice de lo que queda, hay una técnica alternativa, que si la conoces, la hemos trabajado en 4 operaciones. Es el método del animal. ¿Ya? El método del cangrejo nos va a ayudar acá, para que no se nos haga tan compleja la solución. Pero el cangrejo tiene que trabajar con lo que queda. ¿Ya? El cangrejo tiene que trabajar con lo que queda. Muy bien. Entonces dice, una muchacha se va de compras y gastó un quinto. ¿Con cuánto se quedó si gastó un quinto? Se quedó con 4 quintos. A continuación gasta 8 soles más. Si gasta 8 soles más, le va a quedar 8 soles menos a ella. Entonces le queda 8 soles menos. ¿Ya? Luego dice, gasta un cuarto de lo que le quedaba. Ahora se queda con 3 cuartos de su dinero que hay en ese momento. Pero gasta 3 soles más. Entonces ahora le queda 3 soles menos. Y luego dice, en la última compra gasta un tercio. Se queda con 2 tercios. Y gasta 6 soles más. Se queda con 6 soles menos. ¿Ok? Pero al final se quedó todavía con 12 soles. Y la pregunta es, ¿cuánto tenía al inicio? Entonces recordarás cómo trabaja el animal para estos problemas. Cuando es fracción, multiplica por la inversa de la fracción. O sea, por 5 cuartos. La operación inversa a la sustracción es la adición, más 8. Por la inversa, 4 tercios, más 3. Por 3 medios, más 6. Y se desarrolla de abajo hacia arriba. No te olvides, se desarrolla de abajo hacia arriba. Entonces vamos obteniendo resultados. 12 más 6 te da 18. Este 18 lo divides entre 2, 9, y luego lo multiplicas por 3, 27. Le sumas 3, 30. Lo divides entre 3, 10 por 4, 40. Le sumas 8,
48, lo divides entre 4, 12 por 5, 60. Y esta es la cantidad inicial con la que tenía. El problema 21 es un problema de mezclas homogéneas, le llamo. Ustedes en química, en química van a ver mezclas, los tipos de mezclas, ¿no? Homogéneas, heterogéneas, van a ver soluciones, que es un tipo de mezclas homogéneas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de mezclas homogéneas, hay una característica muy importante que hay que aprovechar. Las sustancias mezcladas, ¿de acuerdo? Al final forman una sola sustancia, digamos así. Por ejemplo, cuando tú mezclas agua con café y con azúcar, al final, si yo te digo, coge una cucharita o coge un colador y retírame el azúcar, no puedes. Al menos si todo el azúcar se ha disuelto, no puedes. A ver, agarra un trapo y cuela úsalo como colador y retira el café del agua, no puedes. Porque es una mezcla homogénea, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si yo en esta tacita, ¿de acuerdo? La tacita ganadora, el número 10, por si acaso, se vierte un contenido, ¿no? De una sustancia. Agarro mi frugo, ahí está mi frugo, correcto. Se sobreentiende que yo vacío el contenido de la botella en esta tacita. Y pregunta es, el sabor, la textura, ¿no? Porque esto viene un poquito espeso, la concentración, digamos así, de este frugo en la botella, ¿será la misma de la taza o no? O pensarás que por haberlo vaciado en la taza, esta de acá es diferente a esta. Y si me lo tomo, ¿lo que queda en la taza será diferente a lo que había en la botella? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene el mismo sabor? ¿Tiene la misma concentración, la misma calidad? ¿Ok? Salud. Entonces, esa es la característica de la mezcla homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, hay que trabajarlo en fracción. ¿Por qué? Mira, si en esta taza yo me tomo la mitad de la taza, entonces me he tomado la mitad de cada sustancia que conforman esta mezcla. Me he tomado la mitad del agua que había, la mitad del durazno que había, la mitad del azúcar, disolventes, qué sé yo, que le han echado a esta mezcla homogénea. De todo ello me he tomado la mitad. No porque me tomé la mitad, aquí quedó más agua que durazno, o quedó más durazno que agua, no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la ventaja de trabajarlo en fracción. Pero también hay una recomendación. La solución de este problema, lo vas a trabajar en fracción porque es recomendable, no lo desarrolles con la sustancia de relleno. No me lo desarrolles con la sustancia de relleno. Desarróllalo con la otra sustancia. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque la sustancia de relleno repone lo que tú has extraído. ¿De acuerdo? Pero la cantidad que hay de soluto no lo vas a modificar. Vas a modificar normalmente el solvente si echas el agua. Entonces, el soluto cada vez va quedando menos. Cada vez va quedando menos. Y por eso la calidad de la solución es diferente. Se siente más diluida, ¿no? Imagínate, yo me he tomado un poco de frugo que tiene una concentración. ¿Qué pasa si le echo agua? Cuando lo voy a volver a tomar, el sabor ya no es el mismo. La calidad ya no es la misma. Inclusive ya no es espeso, ahora va a ser aguado. ¿Te das cuenta? Pero sigue teniendo el durazno que le eché en la taza y que ha ido disminuyendo conforme voy tomando. La cantidad de frugo que le eché sigue siendo la misma. Lo que pasa es que cuando le echo agua, el agua va aumentando, pero su soluto no.
Por eso la recomendación es no lo resuelvas con la sustancia de relleno, que en este caso es el agua. No lo resuelvas con el agua. Resuélvelo con la otra sustancia. ¿Ok? Muy bien, con esas dos recomendaciones empezamos la solución. ¿Qué dice? Tenemos en una mezcla los 3/7 son ácido y el resto son agua. Una técnica que yo utilizo es la siguiente, ¿no? Una técnica que yo utilizo es la siguiente. Como me habla de fracción, yo pongo que el volumen total, no le pongo un X ni una incógnita B, sino le pongo justamente el valor del denominador. Le pongo 7B. Para que cuando le calcule los 3/7, cuando tú le calcules los 3/7, ya no te salga en fracción. Entonces, 3/7 de 7 se convierte solamente en 3B. 3B son ácidos. Por lógica, para completar 7B, el resto es agua. Ahí está. ¿Qué se ha extraído de esa mezcla? Se ha hecho una primera extracción. Se extrae 2/3. Luego, segunda extracción, 5/8. Y se reemplaza por agua. Pregunta, ¿qué fracción es ácido al final? Ahora, el hecho de completar con agua también cumple una doble función. No solamente repone lo que hemos retirado, sino que mantiene el volumen total de la solución constante. ¿Qué significa? Que todo el tiempo va a haber un volumen total de 7B. Ahora, lo voy a resolver no con el agua, hemos dicho, porque el agua rellena con el ácido, pero usando la técnica de lo que queda. ¿Cómo así, profe? Si has extraído 2/3, ¿cuánto queda ahora? 1/3. Si has extraído 5/8, ¿cuánto queda ahora? 3/8. Y sacas lo que quedó. Entonces, te quedó 3/8 de volumen. Pero recuerda que el volumen total sigue siendo 7B. Ahora la pregunta tiene la configuración parte todo. ¿Qué fracción es, o sea, es igual, el ácido, al final? ¿Qué significa? Compárame el ácido con el total de la mezcla. ¿Qué fracción de la mezcla, o sea, de 7B, es el ácido que te quedó al final? 3/8 de B. ¿De acuerdo? Y lo termina de desarrollar. ¿Cuál es la respuesta? 3/56. Y listo. Pasamos ahora a lo que se llama el método de reducción a la unidad. El método de reducción a la unidad. ¿Ok? Este método lo utilizan para la resolución de problemas de tanques y caños, así le denominan tanques y caños, o también problemas de obreros, ¿de acuerdo? Para eso se utiliza esta técnica. Pero hay que entenderla, ese es el detalle, muchas veces no la entendemos, ¿no? Y solamente somos operativos. Si no la entendemos, vamos a tener una dificultad en algunos problemitas. Nos vamos a complicar la vida cuando realmente los ejercicios son fáciles. Ahí vamos con el ejemplo cómo trabaja. Explico uno bien, lo demás se te va a hacer más fácil. El mayor de 3 hermanos puede cegar un prado en 3 horas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Hay una primera persona, el hermano mayor.
Le voy a llamar el primer hermano. ¿De acuerdo? ¿Qué puede cegar el prado en 3 horas? El segundo de los hermanos lo puede cegar en 4 horas. Y el tercero de los hermanos lo puede cegar en 6 horas. ¿Correcto? ¿Por qué le llaman reducción a la unidad? ¿Por qué le llaman reducción a la unidad? ¿Quién me dice? ¿Por qué le llaman reducción a la unidad? Porque como estás trabajando en horas, tú evalúas el problema en 1 hora. Si estás trabajando en días, en 1 día. Si estás trabajando en minutos, en 1 minuto. Si estás trabajando en segundos, en 1 segundo. ¿Estamos de acuerdo? En la unidad de tiempo. De ahí viene el término reducción a la unidad de tiempo. Entonces, el tema de fracciones, como te lo explicaban en la escuelita, tú que has ido al colegio y me imagino que has aprobado decentemente. Entonces dice, tu trabajo lo has dividido en 3 partes. La primera hora avanzas una parte. La segunda hora, la segunda parte. La tercera hora, la tercera parte. Entonces, el dibujito, en la primera hora, haces 1 de un total de 3. Y eso es lo que hacemos nosotros acá. Sino que el alumno, como aprende operativamente, ¿qué dice? Ah, a mí me han dicho que lo volteé, profe. Nada más. O sea, él aprende a voltear nada más, pero no sabe por qué voltea, ¿no? En 1 hora, el hermano mayor avanza 1/3 de la obra. Eso es lo que quiere decir. Avanza 1/3 de la obra en 1 hora. Y si lo pongo a trabajar 2 horas, hay que multiplicarlo por 2, pues, hijo. 1/3 la primera hora, más 1/3 la segunda hora, entonces avanzó 2/3. Quiero hacerlo más rápido, lo multiplico por 2. Y esa es la técnica que se usa para resolver muchos de estos problemas. Entonces, si el otro lo hace en 4 horas, ¿cuánto avanza en 1 hora? 1/4. Y el de acá, 1/6. Muy bien. ¿Qué pasa si yo los pongo a trabajar juntos a los 3? Entonces, en 1 hora, ¿cuánto me hacen? Eso es lo que se hace. Se suma. En 1 hora, ¿cuánto me avanzan? Uno avanza 1/3, el otro avanza 1/4 y el otro avanza 1/6. Mínimo 12. 12 entre 3, 4, 12 entre 4, 3 y 12 entre 6, 2. La suma, 9, ¿no? Simplificado, 3/4. O sea que en 1 hora me avanzan 3/4 de la obra. En 1 hora me avanzan 3/4 de la obra. Para hallar el tiempo total, ¿qué es lo que se hace en realidad? Ustedes han aprendido, como vuelvo a repetir, la parte operativa. Profe, a mí me han dicho que lo volteé y ya está. ¿Pero por qué? Porque así me han dicho, pues. Entonces, cuando no sabes el por qué, en otros problemitas donde necesitas aplicar el por qué, pues no lo vas a poder hacer bien. En realidad, para hallar el tiempo total, tú tienes que dividir toda tu obra. Pues es una obra. Yo tengo que hacer una obra. Ponte que el problema me diga 2 obras, pongo 2. 3 obras, 3. Media obra, pongo media nada más. Nada más. Quiero hacer la obra, muy bien, una obra. Entre lo que avanzan por hora. Este es el avance de obra por hora. Y si te das cuenta, al final sale tiempo. Y por extremos y medios ocurre lo que tú has aprendido operativamente. A este 1 se le pone un denominador porque no tiene. Bueno, tiene el 1, se sobreentiende. Pero aparentemente no ves, no lo ves.
y termina invertido. Lógicamente, si yo ya sé cómo sale, yo ya sé el porqué de las cosas, yo puedo hacerlo rápido, pues no, ya no voy a perder el tiempo. Mi profe no me va a revisar esto, al menos si el examen es virtual, él no vio si copié todo esto, ¿no? Como yo sí sé que esto sale por esta división invertido, entonces yo lo invierto. Pero ¿qué pasa si me viene 2 sobras? También sé que hay que tener cuidado. Porque se divide 2 entre 3/4. Y sale al final el doble de esto. ¿Te das cuenta? Por eso cuando uno ya tiene práctica analiza, ah, esto es para una obra, para 2 obras por 2, para 3 obras por 3, para media obra por medio, y solucionar el problema. ¿Estamos de acuerdo? Eso que inviertes es para una obra nada más. Es para una obra. Si me piden más o menos obra, se multiplica por la cantidad de obra. Y solucionado el problema. Entonces pasamos ahora al problema 23. ¿Qué dice el problema 23? ¿Qué dice el problema 23? Un tubo puede llenar un depósito en 2 horas y otro de menor diámetro en 3 horas. Entonces vamos a poner acá el tubo A y el tubo B. El tubo A lo llena en 2 horas. El tubo B lo llena en 3 horas. Pero ahora entra un desagüe. Tú sabes que el desagüe no ayuda a llenar. Ayuda a desalojar líquido. El desagüe desaloja el líquido en 4 horas. Si el depósito estuviera completamente lleno. Eso es lo que da a entender ahí. Muy bien. Con los 3 tubos abiertos simultáneamente, ¿en qué tiempo se llenará el depósito? Entonces, mira, Chibolín. Vuelves a evaluarlo en la unidad de tiempo. En 1 hora. Ya sabes qué tienes que hacer. Rapidito, ahora sí. Se invierte. Se invierte. Y se invierte. Juntos en 1 hora, los 2 primeros llenan, por lo tanto hay que sumar. Y el de acá desaloja. Si desaloja, hay que restar. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Mínimo sigue siendo 12. 12 entre 2, 6, 12 entre 3, 4 y 12 entre 4, 3. Y te queda 7, ¿no? 7 doceavos. Pero como solamente quieren llenar un depósito, ya sabes que hay que volverlo a invertir por esta técnica. Tiempo total, 12 séptimos de hora. No sé si estará en mixto o no, así está, ¿no? 12 séptimos de hora. Porque podría venir en mixto también. Bien. 24. A puede construir, pues te decía que también lo usan de obrero, ¿no? Una cosa es obreros y este es tanques o caños. A puede construir una pared en 6 días, pero A y B juntos pueden construirla en 4 días. Si B trabajara solo, ¿en cuántos días haría la obra? Entonces, es parecido al problema 22. Vamos a poner ahí B, ¿no? Entonces te dice que A lo puede hacer en 6 días. B no sabes. Y ahí B juntos lo hacen en 4 días. Entonces tú sabes que acá, reducción a la unidad. Pero él también, pues, ¿no? Y entonces, aplica la ecuación. La suma de lo que hace A y lo que hace B tiene que darme lo que avanzan juntos. Pasas a restar 1/4 menos 1/6. Podrías poner 6 menos 4, 2, 1/12, ¿no? Te va a salir acá 1/12.
Entonces, ¿cuál es tu conclusión? X sale 12. El problema 25. Un canal llena un pozo en 4 horas y otro lo vacía en 6 horas. Entonces, hay un canal y un desagüe. Hay un canal y un desagüe. ¿De acuerdo? Entonces, el canal llena el depósito en 4 horas y el desagüe lo vacía en 6 horas. Y nos dice en qué tiempo se llenará el pozo si se abre el desagüe 1 hora después de abrir el canal de entrada. Entonces, observa. Primero se abre el canal. Pasa 1 hora y recién se abre el desagüe. Y de aquí para adelante trabajan juntos durante X horas. Hasta que se llenó el depósito. Pregunta, ¿cómo resuelvo esto? Por la técnica que te hemos enseñado. Yo digo, el canal en 1 hora, mira, el canal en 1 hora avanza 1/4. Pero resulta que el canal no trabajó 1 hora. Trabajó 1 hora solito y X horas acompañado. O sea que trabajó el canal un total de X más 1 hora. ¿Estamos de acuerdo? El canal trabajó un total de X más 1 hora. ¿Listo? Y luego el desagüe. El desagüe en 1 hora bota 1/6 de líquido. Pero el desagüe trabajó un total de X horas. Hay que multiplicarlo por las horas que trabajó. Y como estamos trabajando en fracción, tienen que llenar un depósito. 1. Y listo. Entonces aquí sacas tu mínimo, que va a ser 12. Y te va a quedar 3x más 3, 2x, 12. X vale 9. Pero una cosa es X. X es el tiempo que trabajaron juntos los dos. Pero la pregunta es, ¿en qué tiempo se llenará el pozo? O sea, quiere el tiempo total. Por lo tanto, la respuesta correcta no es 9, es 9 más 1, porque había 1 hora en que trabaja solito el canal. Muy bien. Pasamos al problema 26. 2 caños A y B operando juntos llenan una piscina en 30 horas. Estando vacía la piscina, se abren A y B. 6 horas después se cierra el caño A. Sí, profe. Con lo que B termina de llenar la piscina en 40 horas. Pregunta, ¿qué tiempo emplearía para llenar la piscina? Te das cuenta que ya los problemitas ahora ya no son de lo más fáciles, pues, ¿no? Ya no son de ese tipo. Pero sí se basa la solución en eso. Ya empiezan a ser variantes ya. Pero lo hacemos tipo el problema 25 y listo, y solucionado el problema. Entonces veamos. Problema 26. Dice, 2 caños A y B operando juntos llenan una piscina en 30 horas. Me dan juntos, ¿ah? Juntos. A y B juntos. Llenan la piscina en 30 horas. Estando vacía la piscina, se abren los dos. Entonces, se abren A y B. Transcurren 6 horas y ¿qué ocurre? Pasadas las 6 horas, se cierra el caño A. Entonces se queda B solito.
Y B terminó de llenar la piscina en 40 horas. Ahí está. Entonces, vamos a poner acá que A demora X horas y que B demora Y horas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pregunto, ¿vas a aprovechar esta parte de acá, donde trabajan juntos? ¿Vas a sacarle provecho a este dato? Entonces digo, en una hora, ¿cuánto avanzan juntos? 1/30. Hay que sacarle provecho que tengo el dato juntos. En una hora juntos trabajan 1/30 de la obra. O llenan 1/30 del depósito si están llenando algún depósito. Pero no han trabajado una hora, han trabajado juntos 6 horas. Entonces lo multiplicas por 6. Luego, B en una hora avanza 1 sobre Y. Pero él no trabajó una hora solito, él trabajó 40 horas. Y el depósito quedó lleno. Y listo. Mira que acá te va a quedar un quinto. Vas a restar a la unidad y te va a quedar 4/5. Entonces, cuarta. Y luego cruzadito. ¿Cuánto sale Y? 50 horas. ¿Pero quién es Y? Es lo que demora B. Ahora, vuelvo a utilizar el dato juntos, pero ahora pensando cómo hemos resuelto el problema 22. La suma de las inversas de A y de B me daba el tiempo juntos. 1 sobre 30. Pasa a restar. 20 sobre el producto. Mochas un 0. 1 sobre 75. Por lo tanto, ¿cuál es tu conclusión? A demoraría 75 horas en llenarlo. Dime, ¿estuvo facilito o no? Facilito. El último problema. Y se acabó esa práctica. Muy bien. Entonces, Dani llegó tarde a una reunión y se perdió 1/7 de ella. Lo que se pierde es lo que ya transcurrió de la reunión. Entonces, cuando Dani llega por acá llega Dani, lo que se ha perdido está en el lado izquierdo. Eso se ha perdido de escuchar Dani. ¿Ah? Pero de ahí hacia adelante ya escucha. 5 minutos más tarde, han transcurrido 5 minutos más. Transcurrieron 5 minutos más. Y ahí entró Carlos Castillo, por ejemplo. ¿Correcto? O sea, Oblitas llegó tarde, pero Carlos Castillo ingresó 5 minutos más tarde. Llegó César. Ahí está. Y me dice que César escuchó. Entonces ponte a pensar. Si César llega acá, esto de acá ya no lo escuchó César. Esto es lo que ya se perdió. Lo que escuchó es de aquí para adelante. Escuchó 11/14 de la reunión. ¿Y listo? La reunión comenzó a las 11:20. Y te preguntan a qué hora terminó. Esto solamente es comprender el enunciado del problema, entender eso cuando dice pierde y escucha, ¿no? Nada más. Entonces, sumamos. 1/7 de la reunión más 5 minutos. Recuerda que está en minutos, te va a salir en minutos. La suma de todo esto te da lo que dura la reunión. R le llamo a toda la reunión. Muy bien.
14avos acá, ¿no? Acá sería 2 14avos más 11 14avos, 3 14avos, pasa a restar 1 14avos. Luego el 14 pasa al otro lado. Pero recuerda que está en minutos. Entonces 70 minutos equivale a 1 hora con 10 minutos. La reunión ha durado 1 hora con 10 minutos. Empezó a las 11:20. Entonces, ¿a qué hora terminó? A las 11:20, súmale 1 hora con 10. ¿A qué hora terminó? 12:30. A las 12:30 p.m. 2:30. ¿Ya? Muy bien.